de la predicación del jueves pasado. Cómo mirar la gloria de Dios en nuestra vida. Cómo mirar la gloria de Dios en nuestra vida. Necesitamos nosotros ver esa presencia, esa gloria manifestada en nosotros. Y decíamos que para ver la gloria de Dios en otros, o sea, para manifestarla, primeramente la gloria debe manifestarse en nosotros, en nuestra vida. Que Dios empiece sanando a su hijo, sanando a su esposo, sanando a su esposa. Que Dios empiece sanando a los de casa, a su padre, para que vea la gloria de Dios en su vida y después la vea en sus vecinos, después la vea en sus amigos, y después de recibir eso, su fe debe de crecer para saber que si Dios lo ha hecho con los suyos, también lo hará con otros. Usted está para fortalecer la fe de otros, para alimentar la fe de otros, no para decirle palabras de desánimo. A veces le manda algún WhatsApp y le dice: hermana, mire que mi hijo tiene dengue. Hermano, y eso es mortal, tenga cuidado. Pero no le da palabras de aliento, decirle: créale a Dios que Dios es el sanador. Créale a Dios que aunque muchas personas están con esa enfermedad, Dios es el sanador de nosotros y nosotros confiamos en la palabra. Pero allí le meten miedo a la gente. Le detectan a alguien cáncer, no, usted le va a morir. Esta enfermedad no tiene cura, solo tratamiento. Entonces le estamos alimentando incredulidad a la gente, le estamos muchas veces dando desánimo en vez de animarlas y decirles que Dios es el sanador nuestro. 2 Corintios 3:18, lo repito, es el texto base. Necesitamos nosotros esa fe, y esa fe solo viene por medio de la palabra. Y dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar aquí, Señor Jesús, en las redes sociales. Bendecimos, Espíritu Santo, a cada persona que se conecta y declaramos la bendición de Dios hacia los hogares, hacia los hospitales, hacia las clínicas, hacia las camas donde muchos tal vez están postrados. Mucha gente no se congrega porque está en cama. Mucha gente no se congrega porque está postrada, Señor, pero sabemos que tú eres el sanador y puedes traer milagros en el ahora, puedes traer liberación en el ahora, puedes traer bendición en el ahora. Y declaramos, Señor, si hay gente enferma, que tú traes sanidad. Si hay negocios que están a punto de quebrar, que tú los empiezas a levantar. Si hay recesión en las finanzas, que seas tú abriendo puertas de bendición en las finanzas. Hoy profetizamos a todo aquello que se esté muriendo, que resucite en el nombre de Jesús. Hoy profetizamos a aquello que esté enfermo, que sea sano en el nombre de Jesús. Hoy profetizamos a aquello que esté en pleito, en discordia y en contienda, que vuelva a la unidad en el nombre de Jesús. Profetizamos a toda aquella adversidad que se calma, que hay Espíritu Santo, gloria en lugar de ceniza, que hay manto de alegría, como dice tu palabra, en lugar de luto, que hay expansión en lugar de estrechez, que hay abundancia en lugar de escasez, que hay provisión en lugar de hambre. Declaramos, Espíritu de Dios, que tú te mueves sobrenaturalmente dentro y fuera de esta casa espiritual, dentro y los que están conectados por las redes sociales. Declaramos la bendición de Dios hacia sus casas, declaramos la bendición de Dios hacia sus hogares, declaramos la bendición de Dios hacia sus naciones, y en el nombre de Jesús declaramos que su milagro,
que su liberación, que su prosperidad es hecha en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Entonces, ¿podemos ver la gloria de Dios? Sí podemos ver la gloria de Dios, pero mucha gente quiere manifestarla fuera de su casa, cuando donde la gloria de Dios tiene que empezar a hacerse visible en nosotros. Y si queremos conocer el poder de Dios, debemos de conocerlo. Los apóstoles, cuando estaban reunidos juntamente con los 120 antes de la ascensión, ellos recibieron una palabra de parte de Cristo y les dijeron: pero recibiréis poder. Jesús también les dijo en los evangelios que iban a ser investidos con poder de lo alto. Entonces, para que usted manifieste el poder de Dios, necesita una investidura de parte del Espíritu de Dios. Necesita una investidura del cielo. Y la investidura del cielo está sobre usted. La investidura del cielo está sobre su vida. Y así como Jesús dijo, también tenemos autoridad nosotros de decir: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dios está llamando gente ungida para manifestar su poder. Dios está llamando gente ungida para manifestar su gloria. Así que no se carguen cuando la enfermedad visite su casa. No se cargue cuando la escasez visite su casa. No se cargue cuando vengan los problemas familiares. Como seres humanos es fácil cargarlos, porque no es fácil tener hijos enfermos. No es fácil estar peleando, peleas de pareja o con los hijos. No es fácil ver que usted está invirtiendo en su negocio y cada vez usted mira que no llegan clientes o que las deudas empiezan a aumentar. Pagos de renta, pagos de servicios públicos. Pero ahí donde usted va a empezar a ver la gloria primeramente en carne propia. Antes de verla en otros, va a tener que experimentar en carne propia. Va a tener que ser testimonio vivo que Dios prospera. Va a tener que ser testimonio vivo que Dios cancela deudas. Va a tener que ser testimonio vivo que Dios es su sanador. Porque no podemos hacer algo que no hayamos experimentado, algo que no hayamos vivido. Por eso muchas veces vienen pruebas, en otras veces vienen ataques. Pero el salmista dijo: de todas estas cosas Jehová me va a librar. ¿Quiere que lo libre Jehová? Dígale: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y cuando se la muestre, usted está listo para demostrarla a otro lugar, a donde Dios lo envíe, porque usted ya ha sido probado, ya ha sido procesado, ya ha sido sanado, ya ha sido proveído, ya ha sido fortalecido, porque todos los desanimamos. ¿Quiénes de aquí se han desanimado en una etapa de su vida? No querer congregarse, no querer orar, no querer ayudar, no querer evangelizar. Pero Dios ahí lo ha levantado. Entonces va a venir alguien que diga: hermano, yo ya no quiero ir a la iglesia, estoy desanimada. Así estuve yo. Métase a oración, métase ayuno, métase más con Dios, porque eso fue lo que hice yo y eso me ha mantenido. Pero si llegamos de un aguado a pedir un consejo, no, con una semana que no vaya, con un mes que no vaya, no te ven para el infierno. Ese es el consejo. No le dicen: métete más con Dios. Tenga cuidado que el desánimo pueda hacer que usted se vaya para el mundo. Tenga cuidado que si usted empieza a hablar de en contra de las cosas de Dios, más bien el proceso lo puede alargar. El agradecimiento y la prueba hace que el proceso se acelere y salgamos de él. Pero la queja y la murmuración hará que el proceso se alargue. Y nosotros debemos de ser sabios, debemos de ser entendidos, que los procesos debemos de hacer que se acorten, que se acelere y salir a nuestra tierra prometida, salir al lugar de bendición. Porque no todo el tiempo vamos a estar en bendición, va a haber tiempo que Dios nos va a probar a ver si estamos preparados para subir a otro escalón. Dios primero lo procesa, Dios primero lo prueba. El que no es fiel en el desierto no va a ser fiel en la tierra prometida, y el que se olvida de Dios en el desierto también se olvidará en la tierra de bendición. Muchos quieren bendición pero no están preparados para esa bendición.
Muchos quieren fluir en milagros, pero todavía no están preparados para fluir en milagros. Dios lo quiere utilizar a todo hijo de Dios, a todo cristiano, pero primeramente los milagros van a ocurrir con sus hijos, van a ocurrir con sus padres, van a ocurrir con su negocio, van a ocurrir en su carne, en su vida propia, para que entienda que Jehová es el Todopoderoso. Durante no tenga el proceso, no hay evidencia de que Dios sana, no hay evidencia de que Dios lo hace, no hay evidencia de que Cristo lo puede hacer. Y si lo ha hecho con usted, también lo hará con otro. Si usted lo ha hecho, síganlo haciendo, sigan testificando de un Cristo de poder, de un Cristo que sana, de un Cristo que libera. Pero hay gente que dice: yo ya no sirvo a Dios porque no me respondió lo que yo le pedí. Todas las cosas requieren un tiempo y el tiempo de Dios vendrá. No hay que ponerle condiciones a Dios, que Él nos ponga condiciones a nosotros mejor, porque las condiciones de Dios son las mejores que las nuestras. Muchas veces queremos servir a Dios por conveniencia. Dios se le sirve porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es el Creador. Él nos va a dar lo que necesitemos, pida y se le dará, pero no ponga condiciones. Es como que un hijo suyo le diga y empieza a decirle: si me das 100 lempiras, porque ellos no piden un peso como antes, si me das 100 lempiras, te prometo que te voy a sacar buenas notas. El padre es el que más tiene que sacar buenas notas, te debo o no te debo, porque quien te está pagando el estudio soy yo. Quien te da, quien te bendice soy yo. Es diferente cuando el padre te dice: mira, si me sacas buenas notas, te voy a dar un premio en diciembre. Te voy a dar un premio en noviembre. Cuando salgas de clase, yo te voy a dar un premio, pero pasando el año. Es el padre que promete. Y si el hijo cumple, el padre cumple. Si el hijo no cumple, el padre no cumple. Pero muchas veces queremos hacer como de los hijos, poniéndole condiciones al padre. Si me das una moto, sí voy a ir a la iglesia. El que no va bien no va ni en avión. El que es flojo caminando también va a ser flojo en cualquier manera, va a ir por otro lado. O sea, el que se le dé acción a pie, se le va a tener acción en moto, en bicicleta, en carro, en avión, en helicóptero, va a ser una persona de movimiento. Pero el que no tiene movimiento, el que solamente mira la banca, el que se enamoró y hay que casarlo con la banca, pues ese no va a tener movimiento en medio del transporte. Nosotros tenemos que ver la gloria de Dios. Es tiempo de orar y no solamente pedir oración. Pida oración cuando la necesite. Pero hay creyentes que le piden oración del 1 de enero al 31 de diciembre y nunca los miran orando por otros. Ore por otros, pero ore de rodillas, ore humillado. No quiero decir que la oración que no es de rodillas no funciona. Toda oración funciona con tal de fe, pero Dios lo que le gusta es la humillación. Y mucha gente va caminando y dice: yo siempre oro y le pido a Dios por mi familia, pero nunca buscan un lugar secreto para consagrar a sus hijos, para dedicar su matrimonio, para dedicar su familia en el lugar secreto. Siempre se le pide mientras se va en el carro, mientras se va en bicicleta, mientras se va en moto, mientras van a trabajar. No, hay que buscar a Dios de corazón en el lugar secreto. Y no es que ore lo que usted considere que es deleite para usted. Si siente que algo se está deleitando, pues mejor deje de orar. Si está repitiendo lo mismo, deje de orar. La oración es un deleite, no es una repetición de palabras. Que el Espíritu Santo se deleite con sus palabras, y Dios se deleita cuando le pide, pero también se deleita cuando intercede por otros. La oración es un deleite. Por eso el diablo trata de robarle la comunión con Dios. ¿Y por qué le estoy tocando algunos puntitos de la oración? Porque si no hay oración, no hay gloria, no hay gloria de Dios, no hay manifestación. Para que lloviera Elías tuvo que orar. Para que lloviera Elías tuvo que orar. Y para que dejara de llover también tuvo que orar.
Veíamos el punto número 1, decíamos las multitudes. Estamos viendo cómo mirar la gloria de Dios en nuestra vida. Multitudes, decíamos que las multitudes no conocen a Jesús, no aman los lugares santos, se quejan de los líderes, le echan la culpa a Dios y a quien sea. Si vieran un perro hasta le pegan una patada. Y esta gente desea volver a estar. ¿Por qué no con las multitudes? Porque hay muchos cristianos que quieren ver la gloria de Dios, pero son de las multitudes, son gente del montón. Dios quiere gente de excelencia, Dios quiere gente que le honre, gente que no esté diciendo, si va la vecina a la iglesia voy a ir hoy, si no va yo no voy. Su vecino no lo va a salvar, su hijo no lo va a salvar, su esposo no lo va a salvar. Es que si no vaya yo no voy. Es que me da miedo, dice la Biblia, que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El 2 decíamos que eran los discípulos, pero entre los discípulos decíamos que habían discípulos sin madurez espiritual, incrédulos, traicioneros y discípulos que negaban, y discípulos que negaban primeramente a Dios. Hay gente infiltrada en las iglesias que van a la iglesia pero no se sabe si son cristianos o no, y algunos son músicos, otros son líderes, otros son servidores, pero afuera no parece que fueran cristianos. Si usted le dice Dios le bendiga, ellos le dicen adiós. Si usted le dice bendición, ellos le dicen ¿qué tal? Se avergüenzan de decir el saludo que como cristianos nos damos en la calle. Que a usted no se avergüence de Dios. El que se avergüenza de Dios en la tierra, pues el Padre se avergonzará de él en el cielo. Que nada, que los jóvenes no les da vergüenza un cigarro, no les da vergüenza una cerveza, pero sí les da vergüenza dar una Biblia en la mano. Pero sí les da vergüenza ir a la iglesia, por lo general se sientan atrás, no buscan los lugares al frente, solo atrás. 3. Los 70. Los 70 decíamos que era un grupo escogido por Dios. Estos fueron llamados para cumplir una misión y se les da autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo demonio. Después de los 70, ¿dónde nos quedamos? Los 70. En los 70, entonces, repito, primero las multitudes, que usted no sea del montón. Después de los discípulos había muchos, pero de estos discípulos, que eran más de 70, muchos regresaron atrás, muchos volvieron atrás, y hasta le dijeron los 12, dura es tu palabra, dura es tu palabra. La palabra de Dios no debe llevar anestesia, o sea, no se le puede acomodar. La cirugía se hace con anestesia. Cierto tipo de inyecciones para infecciones físicas no llevan anestesia, dipirona, otra como que se llama otra que duele, la que para infección fuerte, penicilina, esos duelen, lo deja renco. Esas no llevan anestesia, esas las ponen y a veces les ponen una por 7 días, Dios mío. Hay gente que dice, le faltan nalgas. No es mala palabra esa. Es parte del cuerpo. Me faltan nalgas porque solo tengo 2 y me dieron que 7 todas las semanas. ¿A dónde me tocó ayer? En la enfermera, en la derecha. Entonces hoy se va a poner en la izquierda. Se vuelve y solo dicen respire profundo. Entonces si le va a doler el mensaje, respire profundo, pero es para su bienestar. Es para nuestro bienestar la palabra. Solo las cirugías de alto nivel llevan anestesia, lo duermen. Pero esa anestesia tarde o temprano se va a despertar y va a llegar a la realidad de que está operado, de que está costurado y le va a doler y se va a tomar calmantes. En la palabra de Dios no podemos tener calmantes, vamos a recibirla como venga. La palabra de Dios no lleva anestesia, no lleva nada que la acomode, no lleva algo que le parezca bonito, es o es. Pero es para nuestro bienestar, es para nuestra salud, porque antes de confrontar al pueblo,
primeramente debe confrontar al mensajero. El mensaje debe confrontar primeramente al mensajero para después confrontar a los que van a recibir el mensaje. Los profetas de Israel fueron llamados a santidad para proclamar la santidad. Porque volarle palos a medio mundo es bonito, se deleitan. Pero ¿qué es el mensajero? ¿Ya recibió la palabra para él o solamente la está transmitiendo? La palabra de Dios sana, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios incluso dice que es como martillo, se golpea. La palabra de Dios dice que es como espada de doble filo y que parte el alma, o sea, lo parte lo emocional para hacernos vivir en el Espíritu. Nos hace vivir en el Espíritu Santo. Y cada día mejoramos por una palabra que se nos dio, por una palabra que se escribió. Los 12, Mateo 10, Mateo 10:1. Los 12, este fue un grupo especial, escogido directamente por Jesucristo, llamados discípulos. Los 12 discípulos, de los cuales Jesucristo llamó y oró antes de llamar. Mateo 10, versículo 1. Y después versículo 5 al 8. Dios llamó, pero también le dio una misión. Usted tiene una misión de parte de Dios. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio, dice, autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entre ellos había uno llamado Pedro. A este le sanó la suegra. Jesucristo se manifestó en su casa. En primer lugar, Dios mostró su gloria entre los 12 para que ellos la fueran a manifestar afuera. Dice el 5, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Le dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Los 12 eran un grupo especial y a este se le da autoridad. Dios le dio autoridad a usted, ahora la está utilizando. Cuando vienen los ataques, usa la autoridad que Dios ha investido su vida para contrarrestar todo ataque de brujería, de enfermedad, de oposición de las tinieblas. Dios le da autoridad a usted sobre los espíritus inmundos. Le da autoridad para sanar a los enfermos. Le ha dado instrucciones. Y usted es llamado, al igual que los 12, a establecer el reino de Dios. Escuchen, Dios los utiliza para alimentar las multitudes. Vamos a Mateo 14. Escuche esto. Mateo 14. Las multitudes, decíamos que eran personas del montón. Y en este tiempo hay cristianos del montón. Solo quieren andar por la orilla. Solo quieren estar en su sillita. Algunos hermanos hay que ponerle el nombre de ellos atrás de la silla porque ya se sabe que se sientan ahí. Si es posible hasta el número de identidad, ¿verdad? Porque no se mueven de esa misma silla. Y si alguien se las toma, se enojan. Pero no tienen la visión de exaltar el nombre de
lo salvó de la cárcel, lo salvó de la muerte, lo salvó del cáncer, lo salvó de la depresión, lo sacó del alcoholismo, lo sacó de la droga, lo sacó de la prostitución, del homosexualismo o de lo que sea. Entonces hay que exaltar el nombre de Jesús, porque en las discotecas se baila, en la iglesia se danza, en los estadios se grita, en la iglesia también se grita. Pero ahora bien, ¿para quién vamos a gritar? Exaltando el nombre de Jesús. ¿A quién vamos a celebrar? El nombre de Jesús. No estamos en derrota. A nosotros no nos ha caído el 20. No estamos en derrota. Tenemos el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Tenemos la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Errores va a cometer como ser humano, sí. Se va a equivocar como ser humano también. Abraham se equivocó, Moisés se equivocó, Saúl se equivocó, David se equivocó, Pedro se equivocó, Judas se equivocó, y lo de Judas fue más terrible. Absalón se equivocó, Sansón se equivocó, pero mucha gente se equivoca y lo que hace es: no vuelvo a la iglesia porque fallé, métase con Dios de corazón y de verdad y no vuelva atrás. A la mujer sorprendida en adulterio le dijo: vete y no peques más, pero no juzgó ni condenó, porque cualquiera puede caerse, pero si usted es el que se tira, si tiene problemas, porque hay gente que no cae, hay gente que ellos solo se tiran. No se tire, pero se resbala, póngase firme delante de Dios, póngase firme delante de su presencia, busque gente sabia, gente con madurez espiritual y gente que le ayuda a levantarse, no que lo terminen de hundir. Apártese del pecado, dijo el salmista, haz el bien, busque la paz y síguela. Mateo 14:19, dice el 19: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos qué? A la multitud. De aquí va a aprender mucho, se lo repito. Dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Repito esto, dice: y dio los panes ¿a quiénes? A los discípulos, pero después dice: y los discípulos a la multitud. O sea, un discípulo es alguien que ya tiene algo de parte de Dios, es el que imparte, es el que da, es el que ayuda a Cristo a suministrar. Cristo ya no está con nosotros en cuerpo, pero sí está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que Él nos da debemos de impartirlo, debemos de compartirlo al pueblo, a las multitudes, pero que las multitudes también se conviertan en discípulos. Las multitudes es todo aquel cristiano que va a la iglesia, pero todavía no tiene identidad. El discípulo es el que imita a Jesús, quiere ser como Jesús, camina como Jesús. Por eso Pedro ya bien detectado: este es uno de los 12, este habla igual, este viste igual. Pero ahora, si miran a uno de nosotros en la calle, creen que dirían: este es cristiano, porque viste como cristiano, habla como cristiano, camina como cristiano. No, hoy no se sabe quién es y quién no es cristiano. A veces hay gente no cristiana que tiene mejores modales que un cristiano. A veces el de los chistes picantes o calientes en las construcciones es el hermanito que va a la iglesia, y aquel que no va a la iglesia siempre dice: a mí no me gustan las bromas, conmigo no bromeen. Hay que ser luz en las tinieblas. No hablamos de perfección, pero sí hay que mejorar. Todos, pastores, maestros, líderes, nuevos creyentes, todos necesitan mejorar cada día, porque los discípulos están para dar, para alimentar, para proveer, no solo lo material, también cosas espirituales, consejos sabios. Porque hay gente que al cristiano le va a pedir consejos, y el cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo y de la palabra para dar consejos
problemas en el matrimonio. Quiero que me den un consejo, deje esa mujer, búsquese otra. Hay cristianos que le pueden darse mal consejo y abandonar la casa. Hay que estudiar muchas cosas. Hay que analizar muchas cosas conforme a la palabra y no conforme a nuestra sabiduría. No conforme a lo que pensemos, sino conforme a lo que está escrito. Dios puede manifestar su gloria en restauración familiar, en restauración con los hijos. Montones de hogares se han restaurado, pero a la primera no anda diciendo déjelo, abandónelo. Uno no puede dar consejería sin analizar lo que está escrito en la palabra como cristianos. Punto número 5. Los 4. Marcos 13, los 4. Marcos capítulo 13, se anote los 4. San Marcos capítulo 13. Repito, primero teníamos las multitudes, después los discípulos. Usted salió de las multitudes, se convirtió en discípulo. Después era uno de los 70, un equipo selectivo. Después de los 70 estaban los 12. Alguna gente en cualquier congregación puede ser de los 12. O sea, los que están más metidos a la visión de una iglesia, los que están más metidos en la visión de una congregación. Pero luego voy a decir algo, no es suficiente ser de los 12, porque entre los 12 había un Judas. En muchas iglesias hay Judas. En muchas familias hay Judas. Judas es un espíritu de traición. En matrimonios hay Judas también. No solo de saber, también el espíritu de Judas se mete en la amistad. Hay amistades que le han dado la espalda. Hay amistades que durante usted tenga dinero, durante usted tenga bienes, ellos están como un Juan a la par suyo. Pero cuando usted viene abajo y entra en bancarrota, son como Judas. Después no vuelve a saber de ellos. Alguien dijo que el verdadero amigo era el que estaba en la cama, era el que estaba en la cárcel, era el que estaba en tiempo de hambre con usted y que le extendía la mano. Pero en la abundancia usted no puede identificar verdaderos amigos. En la escasez, en la enfermedad y en días difíciles va a conocer quiénes son sus aliados, va a conocer quiénes no lo han abandonado, va a conocer quiénes son los que van a estar, los que han estado y los que estarán firmes en todo tiempo con ustedes. Necesitamos tener discernimiento para conocer amistades. Mucha gente dice amistad ya no hay, sí hay, pero hay que tener demasiada sabiduría del cielo para saberlas elegir. Hay, pero son escasas. Las mujeres dicen ya no hay buenos hombres, hay buenos hombres. Los hombres dicen ya no hay buenas mujeres, hay buenas mujeres. Entonces también eso aplica para la amistad. También hay buenos amigos. Cuesta hallarlos, sí, como la mujer de Proverbios 31. El proverbista dijo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora, amigos verdaderos, ¿quién los hallará? Hay, pero son escasos. Y si los tiene, valórenlos y cuídenlos. Que Salomón dijo en Proverbios 17, que el amigo es como un hermano en los tiempos de angustia. Va a ser como un hermano. Le va a apoyar en todo tiempo. Entonces los 4, ya muy bien, de los 12, Jesucristo elige a cuántos. ¿A cuántos? ¿A cuántos hizo un lado en ese momento? A 8. Pues eran 12, menos 4. Imagínense que hasta para predicar se meta la matemática. Dice Marcos 13:3. Permítame. Dice, y les habló muchas cosas, pero solo le habló a cuántos. ¿A cuántos? Y les habló muchas cosas por parábolas, o sea, por historias, diciendo, y aquí el sembrador salió, dice, a sembrar, perdón, estaba en Mateo, disculpen el error, por eso yo sentía que algo estaba diferente. Tengo Mateo y ando con lentes, imagínense.
Marcos 13, estaba en Mateo. Marcos 13, versículo 3. Ustedes sí lo tienen, ¿verdad? Correcto, sí. Dice, y se sentó en el monte de los olivos. ¿Quién? Jesucristo. Repito. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Pero escucha quiénes estaban con él. Y dice, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron cómo. Ana Biblia. Le preguntaron cómo. Aparte. O sea, se llevaron a Jesús aparte para preguntarle. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Amén. Entonces, dice que le llevaron aparte y en el versículo 4 dice que ellos le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Las señales que iban a ver antes del fin. Los 12 no le preguntaron. Estos querían más intimidad con Dios, estos 4. Y si lo quieren anotar, nos anota ahí cuando dice los 4, que es Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, o en cualquier hombre. Estos ya no estaban con los 12, sino que dice que los 4 tomaron a Jesús y se lo llevaron aparte y le dijeron, dinos qué señales van a ver antes del fin. ¿Qué va a ocurrir? Es bueno preguntarle a Dios. Es bueno indagar, tener intimidad con Dios. Pero ahí habían 4 y no estaban los 12. Y les repito el recuento que hago. Multitudes, discípulos, los 70, los 12. Y después que le siguen, los 4. Ahora, ¿quiénes eran los 4? Escuchen esto. Dicen, a estos se les revelan secretos futuros. Y si quieren anotar, anótenlo. A estos se les revelan secretos futuros. Se les da a conocer las señales del fin. A estos se les revela secretos futuros y se les da a conocer señales acerca del fin. A los 12 no, a estos 4 sí. Porque ellos preguntaron los acontecimientos que vendrían. Y Jesús empieza a decirle todas las señales, de las cuales algunas se están manifestando ya. Y digan, gracias a estos 4 que preguntaron, nosotros también sabemos esas señales antes del fin. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, nación contra nación, reino contra reino. Estos 4 preguntaron, entonces Jesús les contesta y gracias a ellos nosotros sabemos. Entonces esto era un grupo más reducido. Número 6. Los 3. Los 3. Por eso usted siempre debe acercarse donde hay bendición y debe marcar la diferencia. Nunca se pegue el montón, salga del montón y vaya donde hay gente que marque la diferencia. Si hay gente de negocios, pídale sabiduría a gente que está logrando el éxito, a gente que se está levantando. Hay que ser humildes para pedir consejos. Hay gente que tiene más éxito que nosotros. Hay gente que tiene más sabiduría que nosotros. Hay gente más inteligente que nosotros. Y en vez de criticarnos, digámosle cómo lo hizo, qué estrategias toma, para que le den sabiduría, para que le impartan sabiduría. Entonces los 3. Marcos 9. San Marcos 9. Los 3. Escuchen muy bien, de los 12 discípulos, 4 caminaban más atrás de Cristo y preguntándole cosas que los otros 8 no le preguntaban. Pero también vemos que después de 4 se reduce el número a 3. Dice Marcos capítulo 9, versículos 2 al 7. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo
y a Juan. Allí no aparece Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, pero a estos Jesús los llamó. Por algo Jesús los llamó. Que usted sea de los que los llaman y no de los que se quedan. Esto tenía que haber hecho algo para que Jesús los llamara, porque Jesús no va a llamar a cualquier persona. Jesús va a llamar a gente que quiera, que lo anhele, que anhele su presencia, que anhele el poder de Él, que anhele servirle a la gente. Dice Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó aparte. Escuchen, solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea, Jesús los llevó aparte. Y los cuatro llevaron aparte. En este caso, Jesús llevó aparte, no llevó a los 12, solo llevó a 3. Y dice el 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer, dice, tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso es algo bueno que pudo haber hecho, entonces por algo lo llevó. Se miraba que había servicio y había honra, no solamente para Jesús. Siguiente, 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado, o sea, maravillado. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Escuchen, es la segunda vez. La primera vez donde se oye esta voz, en el bautismo. La segunda vez en la transfiguración. Pero vamos de ahí, los 3, estos entran en otra dimensión. Escuchen, entre menos personas hay, la gloria de Dios puede ser más visible. Porque muchas veces si nos juntamos con un carnal, la gloria de Dios no se va a manifestar. Si nos juntamos con un incrédulo, la gloria de Dios no se va a manifestar. Si nos juntamos con una persona que no cree en lo sobrenatural, la gloria de Dios no se va a manifestar. Solo con gente que crea, que esté conectada con Dios, que esté conectada con el Espíritu Santo. Entonces, estos entran en otra dimensión. Se les aparece Elías y Moisés. Escuchen, qué bendición la de estos 3 discípulos de Cristo, que vieron a Jesús, vieron a Moisés y vieron a Elías. Y en carne propia, no muertos, en carne propia, vivos, tuvieron el privilegio de entrar a una dimensión que nadie había entrado, de ver a Moisés, de ver a Elías y de ver a Jesús transfigurado. Aquellos 4 no, pero incluso que les revelan secretos y misterios del futuro y del fin, es sobrenatural. Pero esto entra en una etapa sobrenatural mayor. Ven a Jesús transfigurado y ven a los hombres que se le aparecieron a Jesús y escucharon la voz del cielo, que le dijo que él era el Hijo y que lo escucharan. Ahora cierro con esto. En un punto número 7. Anote ahí, uno solo con Dios. Anote, uno solo con Dios. Imagínense, desde la multitud venimos hasta una persona. Y ese uno debe ser usted. Ese uno debo de ser yo. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Porque hay gente que ora en la iglesia, pero allá en su casa ellos solos no oran. Dios quiere que usted ore a solas con Él. Hay gente que viene a la iglesia en grupo, pero ellos solos no vienen. Si no los pasan trayendo, no se congregan. Dios quiere una relación unipersonal. La relación mía con Dios a usted no le sirve. Me sirve a mí. Los beneficios que yo recibo sí le sirven a usted,
Porque si yo me relaciono con Dios y Dios me da sabiduría, de la sabiduría que Dios me da yo le imparto. Pero usted tiene que buscar su propia sabiduría, su propia inteligencia, su propia unción, su propia relación con Dios, porque no solamente debemos de buscar a Dios para que nos dé algo, necesitamos conversar con el Padre. Es como que usted vaya a su papá solo a pedirle dinero, a pedirle churro, a pedirle fresco, a pedirle para recargas, a pedirle para super recargas e internet, pero nunca le dé un abrazo. Hay padres que dicen, ¿qué querés? Llega el hijo y lo abraza, ¿qué querés? Le dice. Porque hay hijos que solo abrazan al padre cuando quieren dinero o cuando quieren un favor. Pero nosotros debemos de abrazar a nuestro Padre Celestial, aunque no vayamos a pedirle. Porque muchas veces llegamos y ya sabe Dios que es a pedirle que vamos. Pero pocas veces decimos, gracias te doy porque me has dado vida. Gracias te doy porque me has dado un trabajo. Te doy gracias porque me has dado hijos. Te doy gracias porque me has dado esposa. Y si le fue mal en el hogar, te doy gracias que a pesar que me fue mal por mis malas decisiones, no he caído, no he ido atrás, no he ido por el mundo, no he ido en pos de los vicios. Se me destruyó la familia, pero no estoy destruido yo. Y yo puedo seguir hacia adelante con tu ayuda. Pocas veces oramos a Dios dándole gracias. La mayoría de veces es para pedirle y pedirle a tu hermano, pero también seamos agradecidos por el aire, por la vida, por la comida, por las finanzas, por los hijos, por el matrimonio, por el matrimonio que Dios me dará. Si es soltero, démosle gracias a Dios por todo, para que Él se mueva y se manifieste por su carro, por su moto. Denle gracias. La gracia de Dios se ha manifestado sobre su vida, y darle gracias a Dios por lo pequeño y por lo grande, porque Él es el que ha hecho todo y Él nos ha dado salud para poder esforzarnos. Uno solo con Dios quiere el Señor, para que la gloria de Dios se mueva y se manifieste. Para que Él se mueva, usted necesita buscarlo a Él a solas. Aquellos iban en las multitudes a buscar panes y peces. Los discípulos andaban entre los 12, pero Él quiere que entre las multitudes, que entre los discípulos, que entre los 70, que entre los 12, que entre los 4 y que entre los 3 haya alguien que marque la diferencia y diga, aquí estoy a solas contigo, aquí estoy solo yo, no está el pastor, no está el líder, y mi hijo está enfermo, Señor, ellos no pueden venir, pero aquí estoy yo creyéndote que mi hijo sanará, aquí estoy creyéndote que mi esposo te buscará, aquí estoy yo creyendo que mi esposa te buscará a ti. No necesitamos mucha gente para que la gloria se mueva. No necesitamos mucha gente para que Dios se manifieste. Solo necesitamos una persona que le crea. Una persona que crea. Dice la Biblia que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está en medio de ellos. Pero hoy Dios le dice, muchas veces no va a estar nadie, pero voy a estar yo. Muchas veces no va a estar nadie, pero yo ya estaré. Búscame y yo me manifestaré. Porque Dios lo que quiere es que usted le crea. Marcos 5:25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, esa es la alabanza que se cantó hoy, la mujer de flujo de sangre. Esta mujer era sola, había padecido de muchos médicos. Pero esta mujer no dijo, no, si va mi familia yo voy a ir. No, esta mujer dice que vio a Jesús. Voy a leer el 28. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablé de Jesús, vino por detrás. ¿Cómo fue? Dice, de entre la multitud. O sea, no le importó la multitud. Es que si aquel danza, yo también danzo. Si aquel pasa al altar, yo paso al altar. Si hay administración y pasa la hermana tal, yo sí paso. No, arrebate su bendición. No espere que esto pase. Cuando quiera pasar por oración, pase. Cuando quiera exaltar el nombre de Jesús con todo su corazón y con toda su fuerza, hágalo. Sin importar si otro no lo hace, usted marque la diferencia.
Dice, se dio paso o vino detrás de la multitud. Y dice, y tocó su manto. Ahora, ¿por qué? Ella dijo por la fe. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, de su enfermedad, de su azote, de su dolencia. Y esta mujer fue libre. El verso 34, Jesús le dijo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana, dijo, de tu azote. De tu azote. Eso lo puse como ejemplo en el área de la salud. Agárrese de las promesas de la Biblia. Agárrese de las promesas de Dios. No espere que haya multitudes. Usted puede ir directamente al trono de la gracia para pedir su salud. Toque el manto de Cristo. Llama espiritualmente. Toque la presencia de Dios y usted en su cama puede recibir sanidad. Usted en su habitación puede recibir salud. La depresión va a desaparecer cuando crean que el que está con usted es mayor que el que se levantó en su contra. Pero de quien quiero hablar más aquí, que con esto voy cerrando, ya tengo poco tiempo, es de un apóstol llamado Juan. Busca San Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, hace con ese texto cierro. Entonces ahora, ¿quién fue uno solo con Dios? Fue Juan. Toqué la mujer del manto para ponerle un ejemplo de sanidad, porque dice que entre la multitud se abrió, ¿a dónde le importó? No lo vio incansable, ella se abrió camino, se abrió brecha, porque a ella lo que le interesaba era recibir su sanidad. Y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano. Entonces, si tan solo me conecto con Dios, yo seré sano, seré libre, seré salvo. Pero, para terminar el enfoque es Juan. Juan, ¿quién era Juan? Era uno de los 12, pero entre los 12 marcó la diferencia. Más que los demás, de los cuales la palabra dice que a Juan se le llamó el discípulo amado. Así se le llamó el discípulo amado. Pero hay que ver cómo sirvió a Jesús. Hay que ver cómo estaba a la par de Cristo. Dice Juan 21, verso 20. Escuchen el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía, ¿quién? El discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Oigamos bien cómo caminaba Juan de Cristo. Ese que se recostaba en el pecho del Maestro, o sea, de Jesucristo, de entre los 12. O sea, había un amor recíproco tanto de Juan para Jesús y de Jesús para Juan. Lo repito, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo que amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, cuando Juan se recostaba en el pecho de Cristo, él sabía que iba a perder a su maestro, porque sabía que la muerte o la crucifixión de Cristo estaba cerca. Había aflicción sobre Juan, de los cuales lo que hizo fue que en la cena se recostó en el pecho, en el abdomen de Cristo, y le preguntó, ¿quién es el que te ha de entregar? Eso es como cuando una pareja está cerca y de repente quieren tanto es el amor que hay, que la esposa o el esposo se la recuesta a la esposa y empiezan a platicar en el regazo. Entonces la intimidad del apóstol Juan con Cristo era cercana y era un amor profundo de Juan. Y le hago el último recuento: multitudes, hay que salir de ellas. Discípulos,
hay que marcar más la diferencia. Los 70 hay que bajar aún más, todavía no es suficiente, aunque ya eche fuera demonios. Los 12 era un equipo apostólico de guerra, también con una misión. De los 12 más bien se multiplicaron 70. De los 12 hubieron 4, que a eso se les reveló secretos del fin y a los otros no se les había revelado eso. De los 4 vienen 3, eso entró en una dimensión aún mayor, sobrenatural. Y vieron a Moisés y a Elías, de los 3, juntamente con Cristo transfigurado. Y ahora viene uno solo con Dios. Uno solo con Dios. Ahora, ¿quién es este? Juan. ¿Y cómo marcó la diferencia? No solo porque se recostaba en Jesús. Juan no murió en la persecución. No murió crucificado como Pedro. No murió bajo espada como Pablo. No murió bajo una lanza como Jacobo. Él murió viejo, de anciano. La historia dice que lo metieron en un caldero de aceite hirviendo y de ahí Jehová lo libró. De ese caldero hirviendo Jehová lo libra. Y entonces, como no lo pudieron eliminar, fue desterrado a una isla llamada Patmos. Fue desterrado y fue encarcelado en una isla desierta llamada Patmos. Juan murió encarcelado, pero no murió decapitado. Juan murió encarcelado, pero no murió ejecutado. Juan murió de viejo. Y en la isla de Patmos, en la cárcel, Pablo recibe todo el Apocalipsis. Recibió toda la revelación de Jesucristo. O sea, todos los capítulos del Apocalipsis se recibieron en una cárcel. Se recibieron en prisión. Y Juan empezó a escribir todo el Apocalipsis en la isla de Patmos mientras fue desterrado, mientras fue llevado cautivo a una cárcel desierta. Ahí se le aparece a Jesucristo en el capítulo 1. Jesucristo se le apareció a Juan, el discípulo amado, y le reveló los juicios, las 12 copas, las 12 trompetas, los 4 jinetes, el anticristo, la bestia, el falso profeta, el libro de la vida, el lago de fuego. Le reveló cosas que nadie le había revelado. Le reveló muchas cosas que nadie sabía. Y él las escribió, y gracias al apóstol Juan tenemos el libro del Apocalipsis. Son los eventos venideros, los eventos futuros. Y la revelación la tuvo de Jesucristo. Y él le reveló todo lo que iba a acontecer en el futuro, gracias a la intimidad de Juan, gracias a alguien que pagó el precio, gracias a alguien que salió de la multitud, que salió de los discípulos, que salió de los 70, que salió de los 12, que salió de los 4, que salió de los 3 y dijo: yo solo con Dios tengo intimidad con Cristo, tengo intimidad con un maestro. Eso lo hizo que no muriera ejecutado, eso lo hizo que se le revelara todo el Apocalipsis, y eso lo hizo que marcara la diferencia. Y aquí en esta actualidad debemos tener Juanes que amen a Dios, que amen a su presencia, que digan quién es el que te ha de traicionar y no que sea el traicionero, que digan, que vean que otros niegan y que no sean que nieguen la presencia de Dios, que se meta en una dimensión que jamás alguien ha entrado. Póngase de pie. Necesitamos esa intimidad, esa cercanía que tuvo Juan, que se recostaba en el pecho de su maestro, que preguntaba quién es el que te ha de traicionar con una gran aflicción. Pero la redención vino, pero la salvación vino, pero la manifestación de Dios vino, porque Cristo resucitó al tercer día y Cristo nos investió en Hechos 1:8 con poder de lo alto, y todos los discípulos y apóstoles fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy somos nosotros los responsables, pero seamos como Juan, tengamos intimidad con Dios,
tengamos intimidad con Él, que cuando un pueblo tiene intimidad va a haber su gloria, cuando un pueblo tiene intimidad va a haber manifestación, cuando un pueblo tiene